Buenas noches a los que no saludé. La verdad que le decía al pastor, me dice, ¿cómo estás? Y la verdad que hoy en la tarde me preguntaba quién me mandó a meterme en esta. Reconozco que no soy alguien a quien le faltan las palabras, sino que soy de hablar mucho, pero por ahí me cuesta redondear, ¿vieron? A los chicos ya están acostumbrados, por eso se ríen. Y hoy acá no puede decir nada, así que tiene totalmente vedada la voz. Bueno, le decía también al pastor, tiré a varios de los hermanos que suelen compartir la palabra un tema, pero nadie se hizo eco, así que se ve que tenía que hablarlo yo. El Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo bastante largo no sé si una carga, una responsabilidad quizás que me he tomado como propia respecto a lo que como iglesia entendemos lo que es el culto. Y hablar del culto en Ríos de Vida es como algo ilógico cuando entendemos que el Señor es una de las denominaciones que primero nos habló sobre el culto, sobre la alabanza, sobre la danza, sobre la adoración. Es algo que le ha revelado a nuestros padres espirituales y que lo han hablado y compartido con nosotros de una manera tan clara que a pesar de que han pasado los años, los volvemos a escuchar y siempre el Señor nos sigue hablando. Y esto de instarnos a no conformarnos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos escuchado, sino seguir buscando al Señor para que esa revelación siga siendo aún mayor, porque papi siempre nos decía, esto no es algo cerrado, sino que va en forma espiralada y que tenemos la responsabilidad. Pensaba hoy en la tarde, por mucho tiempo, aquellos que comparten mi edad o un poquito más, quizás descansábamos en ver a los que nosotros teníamos como referentes, nuestros líderes, y de alguna manera nos acomodamos a recibir todo lo que la enseñanza, la revelación que ellos tenían y quizás no procuramos de alguna manera profundizar en esto y nos quedamos solamente con lo que habíamos oído. Lo hablo de manera particular lo que me pasaba a mí, quizás alguien puede decir que le pasó lo mismo. Hasta que en un determinado momento, cuando la iglesia comienza a vivir algunas situaciones, se nos empezó a mover un poco el piso, ¿no? Y como que tuvimos que empezar a buscar de manera personal que el Señor nos revelara esto que es el culto. Y no venir al culto como algo ya que está predispuesto de una manera, sino que el Señor, si bien no dejó establecido una forma determinada de culto, nos dice que debemos venir a su presencia cada día a rendirle culto, pero de una manera renovada, ¿sí? Que no es algo que está ya como una receta, primero esto, segundo lo otro, después lo demás, sino que tenemos que buscar a Dios para saber qué es lo que Dios quiere recibir de nuestras vidas cada vez que venimos al culto. Y entendemos que no hay un culto modelo, que no hay una parte más importante que otra, que no es primero la alabanza y después el culto, la palabra, lo más importante, sino que ambas cosas van juntas, que es indistinto. Quizás a veces se podría dar que primero se comparte la palabra y después se da el culto y eso no cambia el orden, no cambia lo que podamos llegar a vivir y disfrutar en el culto,
sino que son otras cosas las que influyen en ese culto que venimos a rendirle. Quiero invitarles a que podamos ir al libro de Hebreos 12:28. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A esto, cuando les decía recién que en la palabra tenemos escrito de qué manera tenemos que venir, pero no de la forma en que tenemos que hacerlo al culto, ¿sí? Hay montones en las Escrituras, maneras que el Señor nos habla cómo debemos conducirnos como sus hijos, pero no nos dice de qué forma tenemos que dar el culto, sino que quienes han escuchado las clases del pastor Daniel, el discipulado donde habla sobre el culto, dice que sino que él de alguna manera dejó esto predispuesto de esta manera para que cuando vengamos al culto podamos venir a ofrecer nuestras acciones de gracia y no que el culto se forme en un ritual, algo que siempre se hace lo mismo. Y me acordaba de una frase de un pastor que decía traer algo recalentado, sino traer algo nuevo. Cuando venimos al culto, traer algo nuevo. Y Romanos 12 del 1 al 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón, pero yo también estoy resfriada, con la alergia. Hablamos, en Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pensaba en esto y es imposible poder dar un culto espiritual si nuestra mente no es transformada. Cuando la obra del Espíritu Santo transforma nuestra mente, venimos al culto y abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón para estar en espíritu, alma y cuerpo en la presencia de Dios. Ocurren cosas en nosotros. Me acuerdo una frase que escuchaba mucho en mi época de joven, sigo siendo más joven todavía, pero que decían muchas veces desde el púlpito, no nos queremos ir de la manera que vinimos. Y para que no nos vayamos de la misma manera que hemos venido, necesitamos la transformación de nuestra mente, que no se hace de una vez y para siempre, sino que es un proceso donde Dios va transformando nuestra mente para poder darle ese culto espiritual y no tratar de acomodar lo terrenal a lo espiritual. En el culto ocurren cosas que a veces no se explican con palabras porque el pastor Daniel decía, es una palabra que quizás un poco nos asusta, es algo místico, es algo que no podemos explicarnos con nuestras palabras, pero que sentimos que está sucediendo, que se hace, y eso sucede en el culto. No es que no tenemos que buscarlo en nuestra casa, no es que no tenemos que darle culto al Señor a nuestra casa, es algo que es todos los días, ¿sí? Y si esa transformación ocurre en nosotros a la hora del culto como congregación, también se refleja. En cambio, cuando tenemos una vida desacomodada de cualquier manera, es difícil que cuando vengamos al culto podamos meternos en espíritu, alma y cuerpo, porque nuestra cabeza, a veces podemos estar acá en cuerpo, pero nuestra cabeza está volando por cualquier lado. Pero cuando ocurre esta transformación, que es por medio de su espíritu en nuestra mente, nosotros podemos
no sé si la palabra es entender, pero sí podemos posicionarnos en ese lugar donde podemos ofrecer a Dios ese culto que Él quiere y merece recibir. Nos acercamos a Él por fe, por esa fe que un día creímos para ser salvo, no tratando de acomodar lo terrenal a lo espiritual. No podemos inventarnos el culto. Y esto que parece algo que alocado, disparatado, pero muchas veces puede suceder que nos inventemos el culto. Muchos de nosotros nacido dentro de la iglesia y quizás el saber cómo sigue una cosa, ¿no? Empezamos alabando, quizás a veces alabamos en el espíritu, otras veces danzamos y a veces como que corremos detrás de lo que hace la mayoría. Pero vivimos el culto, sentimos lo que estamos haciendo, está ese deseo en nuestro corazón de que si tenemos que alabar en el espíritu lo hacemos desde lo profundo de nuestro corazón. Si tenemos que cantar esas letras que muchas veces cantamos que son preciosas, pero ¿lo sentimos realmente lo que estamos cantando o solo lo repetimos y estamos, pero nada? ¿Se entiende? No sucede algo adentro de nosotros. Prepararnos es fundamental para poder venir a ofrecer ese sacrificio. Hace un tiempo atrás también escuchábamos de cómo se preparaba el altar para venir a ofrecer el sacrificio. De la misma manera, debemos preparar nuestro corazón para no venir de cualquier manera y para que muchas veces quizás el Señor nos dé una palabra, ponga una palabra en nuestro corazón, las oraciones que a veces elevamos en voz alta que pueden dirigir o orientar al que está dirigiendo el culto. Todo eso sucede cuando venimos preparados para darle culto. Y si entendemos que lo importante es Dios y no yo, porque si bien cuando estamos en el culto y suceden ese encuentro con el Señor genuino, sentimos que no nos vamos de la misma forma, nos sentimos bendecidos, nos sentimos aliviados, pero no es lo más importante el que yo me vaya de esa manera. Lo más importante tiene que ser saber, sentir que Dios fue glorificado en todo lo que vine a darle, en lo que vine a ofrecerle. Y también acá cabe una responsabilidad muy alta, muy grande, aquellos que muchas veces nos toca estar en este lugar, dirigiendo o compartiendo la palabra, yo siempre le digo a los chicos de la casa, no caer en aquello que funciona. A veces pasa que nos toca dirigir el culto y es como que el culto cuesta y no arranca, como que vemos que la iglesia a veces no participa. Y yo me preguntaba, ¿para qué quiero o para qué me interesa, en el caso de los que a veces nos toca dirigir, sentir que fue el reculto? ¿Para mi ego o para sentir que Dios estuvo en ese lugar y recibió lo que Él venía a buscar? Y algo que también me bendijo mucho, una prédica de uno de nuestros pastores, que comentaba que una vez había estado en un culto, le había tocado dirigir un culto y fue un culto donde a veces pasa, ¿no?, que vienen cansados, desanimados, angustiados por las situaciones, las circunstancias y como que se bajó del púlpito como que, no pasó nada. Y después se le acercó un hermano y le compartió que el Señor lo había hablado, le había tocado, que había tenido un encuentro con el Señor. Y entonces recordaba también una parte donde el pastor Daniel dice que a veces nos falta, a los que dirigimos, fe para creer que aun cuando no veamos con nuestros ojos naturales que Dios se está moviendo, Dios está orando. Y a veces caemos en el error de cambiar de canciones, encima somos muy bichos, los que tenemos un poquito de noción de música y de lo que funciona,
y podemos sacar de la galera alguna que sabemos que todos se enganchan, ¿no? Y acá está esto de también no hacer lo que sabemos que funciona, no hacer o copiar cosas que a lo mejor en otros lugares hacen y vemos que todo el mundo se engancha. Y como el pastor Osvaldo una vez contaba que después llegó a su casa y el Señor le dijo, creo que era el pastor Osvaldo que dice, yo ahí no estuve. Que el Señor nos libre de esto, que si sentimos y tenemos la seguridad en nuestro corazón de que el culto va por el rumbo que nosotros sentimos que le estamos llevando, no cambiar de canciones, no querer poner lo que funciona, lo que pega, como dicen los jóvenes, sino hacer solamente aquello que el Espíritu Santo nos guíe, a los músicos, a los que dirigen, porque no se trata de nosotros, no se trata de que nos bajemos de acá llenos, uy, qué culto hice, sino que de verdad Dios haya recibido ese culto que Él venía a buscar. Y había una palabra también que papi decía en una de los de discipulado, donde dice, los que tenemos la responsabilidad de estar muchas veces en el púlpito, no digamos pavada, no digamos cualquier cosa solamente por llenar el tiempo, sino que de verdad haya temor en nuestro corazón cuando el Señor pone esta responsabilidad en nuestras manos. Vamos a leer el Salmo 150. Mientras lo buscamos, algo más que no lo tengo escrito acá, pero bueno, viene mi corazón también. Que el culto no depende de quién dirige. Todo esto que les cuento es algo que primeramente el Señor lo habló a mi corazón, a pesar de haber nacido prácticamente dentro de la iglesia, por muchos años creía que el poder meterme en el culto iba a depender de quién dirigiese el culto o de qué canciones cantáramos. Y en realidad nosotros podemos entrar a la presencia de Dios por la fe en Jesucristo, no en las personas que están acá arriba. Es verdad que a veces eso influye, ¿sí? Muchas veces le decimos a los músicos, si el que te dirige pide una canción y el que le toca estar en el teclado no la sabe y toca cualquier cosa, y mucho como que no va a ayudar a que el culto pueda continuar. Pero no se trata de que tengamos los mejores músicos, no se trata de que tengamos un director con mucha gracia, sino que se trata de la fe que nosotros ejercemos en el Señor Jesucristo para poder entrar a su presencia y con gratitud glorificar su nombre por ese sacrificio y por lo que Él es. Porque también podemos caer por lo que Él hace. Y Él es mucho más de esas cosas que Él hace. Entonces tenemos que engrandecer al nombre de Jesús por lo que Él es. Amén. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Acá vemos que alabar a Dios es un mandamiento independientemente de cómo me sienta, de cómo sea mi situación. El Señor nos manda a alabarles sin excusas. Amén. La alabanza que le damos cuando transcurre lo que llamamos la primera parte, nosotros tenemos códigos aquí entre los músicos, de la primera, la segunda. Dice, la alabanza que damos cuando transcurre lo que llamamos la primera parte, con canciones, oraciones. A veces algún hermano siente un pasaje, lo comparte en oración. Pero la alabanza en el Espíritu es otra cosa. La alabanza que damos, que es la que acabamos de dar recién, dirigí a Emma,
Son canciones que el Señor pone en nuestro corazón al momento de dirigir el culto, cosa que en otras congregaciones no ocurre, que a veces ya lo tienen preestablecido antes de empezar el culto, hacen una listita, primero cantamos esta canción, luego cantamos la otra y para la ofrenda repetimos 3 veces, 2 veces, una y se terminó el culto. Nosotros hemos entendido que tenemos que buscar al Señor y que una vez que transcurre el culto van a ir fluyendo, a veces puede que surja del que dirige, otras veces de los que están acá atrás. Y es esa alabanza que damos cantando canciones, con las cuales muchas veces nos identificamos, pero que fueron escritas por otras personas, guiadas por el Espíritu Santo. No sabemos en qué situaciones, pero fueron escritos por otras personas. La alabanza en el Espíritu es otra cosa. Y en lo personal entiendo que es más importante que la alabanza que le dimos en lo que nosotros decimos la primera parte o cuando cantamos coros. Porque la alabanza del Espíritu, alguien me preguntaba hace un tiempo atrás, ¿por qué la canción esa dice, te canta mi alma? ¿El alma puede cantar? Y sí, el alma puede cantar. Un corazón, una mente que es transformada, puede entender que cuando alabamos en el Espíritu, muchas veces cantamos con el alma, porque ya no encontramos calificativo para poder expresar lo que el Señor puso en nuestro corazón. No es quedarnos suspendidos en una nota, en una palabra, porque entonces ahí estaríamos cayendo en una estructura. La alabanza en el Espíritu es otra cosa. Vamos a leer lo que dice el Salmo 103. Es bastante largo y la verdad que cuando comencé a leerlo me gustaban todos. No podía decir esto sí, esto no. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, con sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Fíjense en que lo que dice este salmo está declarando todo lo que Dios ha hecho en nosotros y sobre todo el versículo 1 y 2, bendiga todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, su santo nombre. El Salmo 66, 1, 5, que no lo vamos a leer, habla de poner gloria en la alabanza. Y hermanos, cuando hablamos de poner gloria en la alabanza, cuando hablamos de exaltar su nombre, cuando hablamos de que tenemos que expresar en la alabanza en el Espíritu y que tenemos que participar con nuestro cuerpo,
levantando nuestras manos, nuestras voces, nuestro corazón, cuando le cantamos, cuando le alabamos, no es que estamos ignorando las situaciones que acontecen. No ignoramos que hay problemas de salud en muchos de nuestros hermanos, no ignoramos que hay muchas pruebas, dificultades, y siempre las hubieron y siempre las habrán. Pero que cuando vengamos a su presencia podamos de verdad ocuparnos de Él, ¿sí? Muchas veces escuchábamos que cuando alabamos al Señor muchas cosas se rompen en el espíritu, en el corazón, que a veces el Señor obra milagros que no nos alcanzamos a enterar nosotros porque no somos una iglesia que hace pasar acá adelante y publicar los milagros, pero el Señor obra. Y yo siempre le digo a los chicos y a los músicos cuando hablamos, a veces pensamos que el milagro es cuando alguien se para de una silla y puede caminar, de una silla de rueda, o cuando un ciego puede ver. El Señor todos los días nos muestra de alguna u otra manera que Él está obrando milagros en nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir, con nuestros hijos. El Señor nos sorprende y nos bendice. Entonces, cuando nos encontremos el martes, Miguel oraba y decía algo así en su oración, que no queríamos venir delante de su presencia a victimizarnos. Y muchas veces inconscientemente tomamos este lugar. Cuando nos suceden cosas, pobre de mí, entonces no, hoy no voy a alabar porque la verdad estoy deprimido, porque me pasan todas. Y a veces es verdad que nos pasan todas, pero el Señor nos manda a poner gloria en la alabanza. Ni siquiera nos pone condiciones para que le alabemos. Dice que todo lo que respira, alaba a Jehová. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando nos toca esta parte del culto de la alabanza, ni hablar de la alabanza en el espíritu, estamos como mirando el techo, contando los minutos, a ver esto, ¿cuándo termina? Sí, ya nos vamos. Y también recordaba otra parte de mi vida, estoy confesando, ¿vieron? Cuando trabajaba en el comercio, me acuerdo, y salía, bueno, el culto por ahí era 8:30, ¿no? Y yo salía a 8:15, más o menos calculando, y a veces, por arte de magia, perdía el colectivo, entonces llegaba más tarde, el culto se hacía más corto, se quedaba menos tiempo para volverme a mi casa, y a la casa bíblica, que era mi casa. Usted se está enterando ahora, ¿vio? Pero qué precioso es cuando... Perdón. Cuando podemos entender lo importante que es estar en el culto. A veces por razones de trabajo, por horarios no se puede, pero si tenemos... la posibilidad de venir predispuesto para alabar el nombre del Señor y no poner excusas, ni en el horario, ni en la condición en la que me paro delante de la presencia de Dios. Debe ser que ya tengo que ir terminando. Para finalizar, algo que les venía diciendo a los chicos también, a los chicos, no son tan chicos, muchas veces cuando nos reunimos con los músicos, hablar a nuestros hijos, contarle lo importante que es el culto, que es la alabanza, para que esto no se pierda, para que a los que son abuelos contarles a sus nietos, ¿no? Para que esto que entendemos que es de manera espiralada no se quede acá solamente, que lo que Dios tiene por revelar pueda encontrar en la generación que viene y en los que todavía estamos en camino, el corazón, y como cantábamos hoy en el culto, ese oído sensibilizado a lo que Dios quiera hablarnos, lo que Dios quiera decirnos, y también dispuestos
a poder compartirlo, porque a veces, y se los digo porque me pasa, el Señor pone cosas en nuestro corazón, pero a veces el miedo al ridículo, a decir algo que no es, nos condiciona. Pero que siempre vayamos a su palabra, que siempre busquemos en su palabra lo que sentimos, lo que el Señor nos está mostrando, que busquemos en oración y que el Señor nos vaya revelando día tras día qué es lo que tiene para su iglesia. Que quizás, como en su momento, esa jactancia no nos benefició en mucho, el jactarnos de lo que el Señor nos había mostrado, pero que tengamos un corazón humilde, quebrantado, para que el Señor pueda seguir revelando. Yo creo que el Señor tiene mucho más todavía para revelarnos acerca del culto, acerca de la alabanza, de la adoración. Y para finalizar, quiero leer el Salmos 103, que creo que fue el último que leímos, en el verso 20. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén.